del Grupo Parlamentario Morena. Solo se puede llorar cuando se tiene la certeza de que no nos volveremos a encontrar. Buenos días a todos, agradezco la oportunidad que me dan de referirme hoy a Armando Guadiana, con su venia presidenta. Ayer tuvimos la oportunidad de volvernos a sentar. Ayer tuvimos la oportunidad de volver a platicar, como muchas veces lo hacíamos los tres, Armando, Roberto y yo, cuando en aquellas tardes que nos tocaba venir a la Ciudad de México, después de salir del aceido, en una persecución política férrea de la que fue víctima Armando Guadiana, precisamente por sus posturas de defensa contra la corrupción en el estado de Coahuila. Anécdotas muchas. Yo recuerdo con cariño hasta los regaños de los que fui víctima por tu culpa por parte de Guadalupe Mandujano. Y recuerdo también con mucho cariño cuando salió a la calle en el 2012 como uno más, como un joven más de aquel movimiento Yo Soy 132, donde andaba Armandito, 13, 12 años, ahí al lado de su papá, protestando en la lucha precisamente por la construcción de la democracia en este país. No puedo decir las arengas porque no es el lugar correcto para hacerlas, pero ayer reíamos Armando recordando cuando Armandito gritaba por allá una frase contra Loret por el Paseo de la Reforma. Y recordábamos también que cuando salíamos del aceido, y lo quiero hacer patente, porque Armando fue un hombre férreo que defendió lo que quiso a pesar de grandes persecuciones. Fue víctima del Estado represor al que enfrentó. Lo quisieron meter a la cárcel injustamente. Costó mucho tiempo, mucha tranquilidad también aquella defensa. Y cuando salíamos le decía, un día nos vamos a sentar a reír y seguramente lo tomaremos como una anécdota más de las muchas que te va a tocar vivir. Y la vida nos dio esa oportunidad de lograr que saliera avante, limpio de esa persecución, porque quisieron a toda costa destruirlo. Un férreo defensor de la fiesta brava. En Coahuila tal coraje le tuvieron que hasta una ley le dedicaron prohibiendo la fiesta brava en el estado de Coahuila, la famosa ley Guadiana, incluso así se conoció en los medios de comunicación locales. Esa era tu lucha. ¿Qué taurino no te recuerda precisamente por la gran defensa que hiciste de la fiesta brava en todo el país? Ayer recordábamos también, dentro de tantas anécdotas vividas, cómo en la elección del 17, sabiendo que no había condiciones para ganar Coahuila, sabiendo que era una lucha entre el PAN y el PRI, te registraste como candidato a gobernador, aceptaste la invitación de López Obrador para enfrentar una elección totalmente adversa. Y la frase y la conclusión fue: tenemos que construir para el 18. Tenemos que hacer el camino para que en el 18 el movimiento de López Obrador tenga mayor aceptación en el norte del país. Y fue uno de los norteños, de los primeros empresarios norteños que apoyó el movimiento de López Obrador. Lo apoyó en una zona, una región del país donde pocos creían en López Obrador, donde incluso amigos y hasta familiares fueron opositores férreos a esa decisión de Armando, y dijo: voy, y voy en serio, porque quiero construir junto con otros el camino para que en el 2018 se haga
factible el triunfo del movimiento de izquierda en México. ¿Recuerdas aquella tarde de esa elección donde sabíamos que los resultados habían sido adversos? También lo platicábamos. Estábamos en tercer lugar. Teníamos encuestas de salida que favorecían muy cerrado el triunfo al PAN. En ese momento la decisión fue cómo pasar a la siguiente etapa de la historia, permitiendo un gran fraude electoral o peleando y defendiendo no mi triunfo, sino el triunfo de la ciudadanía, la democracia a toda costa. Y a las 6, 7 de la tarde salió a decir: yo no gané, ganó el PAN. Precisamente cuando el PRI estaba preparando el gran festejo de su triunfo electoral, Armando les echó un balde de agua fría, convencido de que tenía que defender la legalidad del proceso en ese momento. Y por eso salió a las calles en las semanas siguientes, salió a las calles a protestar por ese fraude electoral del que estuvimos siempre convencidos que se ejecutó sin ninguna vergüenza. Y seguimos platicando de muchas anécdotas. Cuando supimos y platicamos el tema de la matanza de Allende, testimonios en el extranjero que daban cuenta de cómo se había asesinado a jóvenes, a mujeres, a niños en este pueblo norteño, la indignación lo invadió. Y dijimos: no podemos permitir que esto quede así. Y era una decisión complicada, porque entonces las bandas del crimen organizado aún circulaban y se paseaban en el estado de Coahuila. Sabía lo que representaba levantar la voz y denunciar esta matanza ante tribunales internacionales, porque en Coahuila todos estaban callados, nadie decía nada. Hoy sigue siendo un tema también callado. Y entonces decidiste firmar la denuncia, decidiste presentar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y sacar de Coahuila este caso que sigue sin resolver, y tuvo el valor de llevarlo a la Corte Penal Internacional para exigir justicia en un pueblo en el que se habían cometido las más grandes atrocidades de las que tengamos memoria en este país. Y fue a la Corte Penal Internacional a dar la cara por Allende. Construiste, Armando, el movimiento político que cambió el futuro de este país. Lo construiste de la mano del presidente López Obrador y de muchos otros mexicanos que creen, igual que tú, que es el camino correcto para transformar a este país. Fuiste libre y defendiste la libertad a toda costa. Pero como hoy dan cuenta tus compañeros de distintas fracciones parlamentarias, defendiste en tribuna aquello por lo que creíste, aun cuando fuera en contra de la inercia o del voto de la mayoría de tu fracción parlamentaria. Indómito, te decía yo en corto, porque eso eras, un indómito. Yo luego le decía: corres pa'l monte, tranquilo. Pero esa era la personalidad de Armando Guadiana. Y como te lo dije una vez y te lo volvía a recordar ayer, lo que más reconocí siempre de ti fue el valor de no negar a tus amigos. Yo conocí a un Armando Guadiana que me dijo varias veces: acompáñame a un penal porque voy a visitar a un amigo. Y eso fue lo que más le reconocí siempre, y se lo dije antes de entrar a un penal y después de salir. El gran valor que tienes es no negar a tus amigos caídos, porque esa es la circunstancia en la que más se niega a los amigos. Nadie quiere decir que es amigo de quien está preso por la causa que sea.
y él iba, y no solo eso, hacía público que había visitado a un amigo, a pesar de que eran personajes incluso que estaban allí en la cárcel por denuncias de Estado, por denuncias de gobierno, acusados de corrupción, y fue a visitarlos. Y eso habla de la personalidad de Armando Guadiana, un hombre que nunca negó aquello en lo que creía, que jamás le titubeó, jamás le tembló la mano para defender las causas que creía justas, un hombre que siempre ayudó a sus amigos en desgracia, en las peores circunstancias. Anécdotas sobran para contar, buenas y malas, porque así es la vida. Me decía ahorita alguien, mi amigo el senador Cravioto, por las buenas, por las buenas, por las anécdotas buenas, por las buenas experiencias, por los buenos tiempos. Quiero dejar clara la posición del recuerdo de un Armando Guadiana auténtico. Ya se dijo mucho de eso, yo solo quería hablar más de anécdotas y me puedo pasar muchas horas aquí platicando anécdotas que me tocó vivir con él en muchos viajes recorridos por todos los rincones de Coahuila. Y en ese tiempo de las malas, donde enfrentamos la persecución del Estado, nunca se rajó. Y vaya que le echaron todo el aparato encima y nunca se rajó. Siempre lo vi contento, siempre lo vi entusiasta, siempre lo vi echado para adelante, decidido a confrontar lo que viniera, a pesar de que le costó mucho a José Luis, muchos dolores de cabeza, a todos ustedes muchos dolores de cabeza, porque también hubo daños colaterales a la familia en esa decisión de Armando de confrontar al Estado, y nunca se rajó. Y vaya que sentir la presión de este nivel de gobierno que te quiere meter a la cárcel y luego tener atrás el peso de los daños colaterales de la familia no es nada fácil, nada fácil. Me tocó vivir esa experiencia cruda con él y siempre estuvo echado para adelante, y tuvimos la fortuna de cumplir aquella ocasión en la que le dije: un día nos vamos a sentar y nos vamos a reír de todas esas malas, como una anécdota más en tu vida. Hoy estamos aquí, Armando, porque tú no estás, pero estoy seguro que en el camino de las coincidencias nos seguiremos encontrando. Que descanse en paz Armando Guadiana Tijerina. Muchas gracias, presidente. Gracias, estimado senador.